Isabel de Castilla o Isabel de Trastámara nació a las 4:30 después del mediodía del 22 de abril de 1451, día de Jueves Santo, en Madrigal de las Altas Torres. Era hija del rey Juan II de Castilla y de su segunda esposa Isabel de Portugal. Sus abuelos paternos eran los reyes de Castilla, Enrique III y Catalina de Lancaster, y los maternos el infante Juan de Portugal, hijo a su vez de Juan I de Portugal y de Isabel de Barcelos, de la Casa de Braganza. Isabel nació como infanta, pues el título de heredero y príncipe de Asturias correspondía a su hermano de padre, don Enrique, nacido 26 años antes, en 1425, del primer matrimonio del rey con su prima María de Aragón, y que sucedería a Juan II como monarca. 2 años después del nacimiento de Isabel, el 15 o 17 de noviembre de 1453, la reina volvió a dar a luz en Tordesillas un varón, el infante Alfonso, con lo que Isabel quedó relegada a un tercer lugar en la línea de sucesión. El nacimiento de ambos infantes fue muy celebrado, especialmente la del infante, pues aseguraba la sucesión en el trono. El príncipe de Asturias estaba por entonces casado con Blanca de Navarra, pero carecían de hijos, y según los rumores la princesa seguía tan doncella como el día en que nació. El rey Juan II murió el 22 de julio de 1454, cuando Isabel tenía solo 3 años. En su testamento, redactado poco antes de su fallecimiento, el monarca regulaba su propia sucesión, pues en el siglo XV los testamentos reales eran ley fundamental en estos asuntos. La corona recaía en su primogénito, don Enrique, que en caso de no dejar descendencia legítima pasaría al infante Alfonso. Con el ascenso al trono de su hijastro Enrique IV, la reina Isabel se instaló de forma definitiva en Arévalo, cuyo señorío le pertenecía como parte de sus arras matrimoniales. Allí, en el modesto palacio de Juan II, quedaron recluidos los infantes junto a su madre, como testigos de sus problemas mentales. Esta es una época de dificultades incluso económicas, pues son muchos los cronistas que hablan de las carencias que tuvo que sufrir la futura reina en Arévalo, pues nunca se hicieron efectivas las disposiciones testamentales del rey Juan. Sin embargo, a pesar de toda esta situación, parece que la reina se preocupó de dotar a sus hijos de una formación cultural y religiosa apropiadas. Se creó en torno a las 3 figuras reales una pequeña corte en la que entraron personalidades que después tendrían mucho peso en la vida de la joven Isabel. Especialmente destacable fue la figura de Gonzalo Chacón, que perteneció al círculo de Álvaro de Luna y que se convirtió en preceptor de los infantes y una figura paterna. Estaba casado con Clara Álvarez de Albarnáiz, dama de origen portugués y camarera de la reina Isabel. Posiblemente en aquella época conoció a Beatriz de Bobadilla, hija del guardián del castillo de Arévalo, y que se convertiría en lo más parecido que Isabel la Católica tuvo a una amiga. Otros importantes personajes fueron Gutiérrez de Cárdenas, su esposa Teresa Enríquez y el agustino Fray Martín Alonso de Córdoba, que le dedicó su obra El Jardín de Nobles Doncellas, para que le sirviera de orientación en su vida futura. También estaba allí Beatriz de Silva, dama portuguesa que llegó con el cortejo matrimonial de la reina Isabel y a la que luego ayudaría en la fundación de la Orden de la Inmaculada Concepción y a la que donó el Palacio de Galiana en Toledo. Entre 1461 y 1462, Isabel y su hermano Alfonso fueron trasladados a la corte, que por aquel entonces se emplazaba entre Segovia y Madrid, debido parece ser a la inminente paternidad del rey Enrique. Allí la joven Isabel conocería desde un primer momento las intrigas palaciegas de una nobleza levantista ansiosa de poder y retribuciones, dispuesta a retar la autoridad real. Por esa circunstancia era primordial para el rey Enrique tener cerca a sus hermanos y herederos, ahora que la sucesión del trono iba a cambiar.
para controlarlos ante el temor de que fueran utilizados en su contra por sus enemigos. La corte de Enrique IV había estado dominada en un principio por sus principales consejeros y hombres de confianza: Juan Pacheco, marqués de Villena; Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo; y Pedro Girón, maestre de la Orden de Calatrava y hermano de Villena. Ellos habían estado a su lado desde que era príncipe de Asturias y estaba enfrentado a su padre, liderando un partido que pretendía mantener el poder de la nobleza. Obtuvieron beneficios económicos de su apoyo y dirigieron la política real. Sin embargo, posteriormente, Enrique siguió una política de promoción de hombres nuevos como Miguel Lucas de Iranzo y Beltrán de la Cueva, a los que ascendería bruscamente, otorgándoles importantes cargos honoríficos. Hombres como Pacheco y Carrillo opinaban que esta política les arrebataba algo que era suyo y lo calificaron como mal gobernante. La incapacidad del rey para engendrar un heredero había sido un problema angustiante desde antes de comenzar su reinado, motivo por el que la historia lo ha llamado el impotente. Después de 13 años de matrimonio, el rey decidió anular su enlace con Blanca de Navarra, a causa de la falta de descendientes. La situación era controvertida, pues el monarca aceptaba su impotencia, pero solo con su esposa, pues se incluyó en la sentencia la declaración de unas prostitutas que afirmaban haber mantenido relaciones con el rey. La conclusión fue entonces que la impotencia del rey en ese matrimonio se debía a la reina, ya que a ella estaba ligado y no a otras. En Córdoba, en 1455, en aras de una alianza con Portugal, Enrique volvió a contraer matrimonio con la hermana de Alfonso V, Juana de Avis. A principios de 1462, la reina dio a luz una hija en Madrid, llamada como su madre, pero que ha pasado a la historia como Juana la Beltraneja. Fueron muchos los que dudaron de la paternidad del rey después de sumados los 20 años de sus dos matrimonios sin ninguna descendencia. La rumorología la convirtió en hija del válido del rey, Beltrán de la Cueva, quien contaba con gran confianza del rey y que fue promovido al poco del nacimiento como conde de Ledesma, suponiéndose que se trataba del pago a un favor. Isabel ejerció como madrina de bautismo de la niña, que al poco fue jurada heredera por las Cortes, pasando la infanta a ser tercera en el orden sucesorio. Sin embargo, el marqués de Villena firmó un acta ante notario en la que declaraba que mediante engaños y amenazas había reconocido como heredera a quien de derecho no le pertenecía. Al marqués se sumaron otros aristócratas que vieron la jura de la nueva heredera como algo ilícito. Este documento sería un arma que permaneció en secreto durante unos años hasta que al marqués le interesó hacerlo público. Ya desde los 3 años Isabel había estado comprometida con Fernando, hijo de Juan II de Aragón. Sin embargo, Enrique IV rompió este acuerdo 6 años más tarde para comprometerla con Carlos, príncipe de Viana. El matrimonio no llegó a consolidarse por la férrea oposición de Juan II de Aragón. También fueron infructuosos los intentos de Enrique IV por desposarla con el rey Alfonso V de Portugal, primo en segundo grado de Isabel y casi 20 años mayor que ella. En 1464 logró reunirlos en el monasterio de Guadalupe, pero ella le rechazó alegando la diferencia de edad entre ambos. Más tarde, cuando contaba 16 años, Isabel fue comprometida con Pedro Girón, de 43 años, maestre de Calatrava y hermano de Juan Pacheco. Pero Girón murió por causas desconocidas mientras realizaba el trayecto para encontrarse con su prometida. El 18 de septiembre de 1468, Isabel fue proclamada princesa de Asturias por medio de la Concordia de los Toros de Guisando, revocando Enrique IV de este modo el anterior nombramiento de su hija Juana. Tras la ceremonia, Isabel pasó a vivir en Ocaña, en contacto estrecho con la corte. Enrique IV combinó de nuevo el enlace entre Isabel y el duque de Braganza.
y rey de Portugal, Alfonso V, ya que en el Tratado de los Toros de Guisando se había acordado que el matrimonio de Isabel debía celebrarse con la aprobación del monarca castellano. La propuesta entrañaba también el proyecto de casar a su hija Juana con el príncipe heredero Juan, hijo de Alfonso V de Portugal. De esta manera, Isabel sería trasladada al reino vecino y a la muerte de su esposo los tronos de Portugal y de Castilla pasarían a Juan II de Portugal y su esposa Juana. Isabel se negó. Tras esto, el rey trató de que se desposara con el duque de Guyena, hermano de Luis XI de Francia. De nuevo Isabel se negó. El monarca francés pidió entonces la mano de Juana para su hermano, el duque de Guyena. Luis XI quería alejar al duque de su entorno por suponer una amenaza para él. Los esponsales se realizaron en 1470 en Medina del Campo, pero el duque murió en 1472 de tuberculosis, antes de conocer a la novia. Mientras tanto, Juan II de Aragón trató de negociar en secreto con Isabel la boda con su hijo Fernando. Isabel y sus consejeros consideraron que era el mejor candidato para esposo, pero había un impedimento legal, ya que eran primos segundos porque sus abuelos Fernando de Antequera y Enrique III eran hermanos. Necesitaban, por tanto, una bula papal que les exonerara de la consanguinidad. El Papa, sin embargo, no llegó a firmar este documento, temeroso de las posibles consecuencias negativas que ese acto podría traerle al atraerse la enemistad de los reinos de Castilla, Portugal y Francia, todos ellos involucrados en negociaciones para desposar a la princesa Isabel con otro pretendiente. Personas del entorno de Isabel falsificaron una supuesta bula emitida en junio de 1464 por el anterior Papa, Pío II, a favor de Fernando, en la que se le permitiría contraer matrimonio con cualquier princesa con la que le uniera un lazo de consanguinidad de hasta tercer grado. Isabel aceptó y se firmaron las capitulaciones matrimoniales de Cervera, el 5 de marzo de 1469. Para los esponsales y ante el temor de que Enrique IV abortara sus planes en mayo de 1469 y con la excusa de visitar la tumba de su hermano Alfonso, que reposaba en Ávila, Isabel escapó de Ocaña, donde era custodiada estrechamente por don Juan Pacheco. Por su parte, Fernando atravesó Castilla en secreto, disfrazado de mozo de mula de unos comerciantes. Finalmente, el 19 de octubre de 1469 contrajeron matrimonio en el Palacio de los Viveros de Valladolid. El matrimonio costó a Isabel el enfrentamiento con su hermanastro el rey. En 1471, el Papa Sixto IV envió al cardenal Rodrigo de Borja como legado papal para arreglar diversos asuntos políticos en la península, entre ellos este enlace. Con él trajo la bula de Simancas, que dispensaba de consanguinidad a los príncipes Isabel y Fernando. Borja negoció con ellos, les daría la bula a cambio de que ellos le concedieran la ciudad de Gandía a su hijo Pedro Luis. Isabel y Fernando cumplirían su parte del trato en 1485. Al morir Enrique IV, Isabel se proclamó reina de Castilla el 13 de diciembre de 1474 en Segovia, basando su legitimidad en el Tratado de los Toros de Guisando. Estalló entonces la Guerra de Sucesión Castellana, que empezaría en 1475 y terminaría en 1479, entre los partidarios de Isabel y los de su sobrina Juana. El Tratado de Alcazovas puso fin a la contienda, reconociendo a Isabel y Fernando como reyes de Castilla a cambio de ciertas concesiones a Portugal. Tras la guerra, Isabel mandó a construir el monasterio de San Juan de los Reyes. Instruyó a sus hijos en que tenían unas obligaciones por su rango de hijos de reyes y que debían sacrificarse mucho por ese motivo. Los llevó consigo durante las campañas militares, pero también veló siempre por su bienestar, como lo prueba su valor ante el motín que tuvo lugar en el Alcázar de Segovia en 1476. Allí tenían instalada los reyes la corte y allí vivía en el Alcázar
su primogénita Isabel, bajo la protección y cuidado de su amiga Beatriz de Bobadilla y de su esposo, el alcaide Andrés Cabrera. Este era de origen judío, lo que en aquella época era fuente de tensiones raciales, y se le acusaba de querer aprovecharse de la confianza que los reyes le tenían, además de acusarle de malversación de fondos y de tiranía. El tumulto se convirtió en motín cuando unos provocadores disfrazados de campesinos y con armas ocultas arengaron a la población para destituir al alcaide. Hacia el alcázar se dirigió una masa de gente furiosa armada con herramientas de campesinos, palos y piedras. La reina se encontraba con el cardenal Mendoza cuando se enteró de lo ocurrido, pero ni uno ni otro tenían tropas suficientes para defender la plaza. Temerosa del riesgo que podría correr su hija, la reina subió a su caballo y, acompañada por 3 guardias, cabalgó 60 kilómetros hasta Segovia. A la entrada, el obispo intentó detenerla por el gran peligro que corría, pero Isabel desoyó el consejo y avanzó hasta el alcázar. Entró y dejó las puertas abiertas para que entraran todos los amotinados para exponerles sus quejas. Tras estudiar las quejas, mantiene en el puesto a Andrés Cabrera. El pueblo de Segovia le guardó fidelidad a partir de ese momento. Durante las campañas militares de Fernando, la reina estuvo siempre en la retaguardia, acompañada de sus hijos y pendiente de proveer lo necesario. Su ayuda fue decisiva para la victoria castellano-aragonesa en la Guerra de Granada, como lo demuestran los hechos de la rendición de Baza. Sucedió que la ciudad llevaba cercada bastante tiempo, pero la población no quería rendirse y los soldados cristianos comenzaban a desmoralizarse por el largo asedio. El rey Fernando pide a su mujer que se presente en el campo de batalla para levantar la moral de las tropas. Así lo hace Isabel, haciéndose acompañar de varias damas y de su primogénita Isabel. El impacto de su presencia fue inmediato, no solo para las tropas cristianas, sino para la población asediada que inició su rendición, pero no ante el rey guerrero, sino ante la valerosa reina. Además, Isabel fue la precursora del hospital de campaña, al hacerse acompañar de personal médico y ayudantes para atender a los heridos en el campo de batalla. Creyó en los proyectos de Cristóbal Colón, a pesar de las muchas críticas y reacciones políticas adversas de la corte y de los científicos. Durante el reinado común con Fernando se produjeron hechos de gran trascendencia para el futuro del reino, como el establecimiento de la Santa Inquisición en el año de 1480, la creación de la Santa Hermandad, la incorporación del Reino Nazarí de Granada, así como la unificación religiosa de la corona hispánica, basada en la conversión obligada de los judíos, pena de muerte o expulsión, Edicto de Granada de 1492, y más tarde de los musulmanes. Tras el descubrimiento de América en 1492 comenzó el proceso de evangelización de los indígenas nativos, confiándole esta tarea a los monjes paulinos húngaros, que se marcharon a las nuevas tierras en los próximos viajes de Colón. Los reyes se preocuparon por la conversión y el trato justo de los amerindios. Limitaron la esclavización de los indígenas iniciada por Colón a los casos previstos en las leyes castellanas de la época y prohibieron con poco éxito el repartimiento de indios entre los españoles asentados en el Caribe. Tras el fallecimiento del gobernador Obando, aprovechó el vacío de poder para instaurar la institución de la encomienda en la isla española. Isabel y Fernando firmaron con Portugal el Tratado de Tordesillas en 1494, que delimitó sus esferas de influencia en el Océano Atlántico. Por deseo de los comerciantes urbanos creó la Santa Hermandad, cuerpo de policía para la represión del bandidaje, creando unas condiciones mucho más seguras para el comercio y la economía. Para sus campañas militares contó con el servicio de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, que intervino en la conquista de Granada en 1492, en las 2 primeras guerras de Italia y en la toma de Cefalonia en el año de 1500.
Dada la histórica implicación de la corona de Aragón en Italia y por otra serie de razones, como sus virtudes cristianas, la conquista de Granada, la expulsión de los judíos y la cruzada contra los musulmanes, Fernando e Isabel recibieron el título de Reyes Católicos, otorgado por el Papa Alejandro VI mediante la bula Si Conveni de 19 de diciembre de 1496. Dicho título fue heredado por los descendientes en el trono, tanto Austria como Borbones, poseyéndolo actualmente el rey Felipe VI de España. El Papa Alejandro VI le concedió la distinción honorífica de Rosa de Oro de la cristiandad en 1500. Al final de sus días, las desgracias familiares se cebaron con ella. La muerte de su madre Isabel, su único hijo varón Juan, y el aborto de la esposa de este, Margarita de Austria. La muerte de su primogénita Isabel y de su nieto Miguel de la Paz, que iba a unificar los reinos de los reyes católicos con el de Portugal. La presunta locura de su hija Juana, que desafió abiertamente a su madre en Medina del Campo, y los desaires de Felipe el Hermoso, la marcha de su hija María a Portugal tras casarse con Manuel I de Portugal, y la incertidumbre de su hija Catalina tras la muerte de su esposo Arturo, príncipe de Gales, la sumieron en una profunda depresión que hizo que vistiera de riguroso luto el resto de su vida. Estaba la corte en Medina del Campo cuando se declaró la grave enfermedad, una hidropesia, dijo como testigo Pedro Mártir. Consciente del desenlace, mandó que las misas por su salud se tornaran por su alma. Pidió la extrema unción y el Santísimo Sacramento. Habiendo otorgado testamento a 12 de octubre, falleció poco antes del mediodía del 26 de noviembre en 1504, en el Palacio Real. Primeramente fue inhumada en el monasterio de San Francisco de la Alhambra el 18 de diciembre de 1504, en una sencilla sepultura según su deseo. Poco después sus restos mortales, junto con los de su esposo Fernando el Católico, fueron trasladados a la Capilla Real de Granada. Su hija Juana I y el marido de esta, Felipe el Hermoso, también reposan allí. Asimismo se enterró en este lugar a su nieto Miguel de la Paz, hijo del rey Manuel I de Portugal, y a la infanta Isabel de Aragón, quien falleció poco antes de cumplir los 2 años de edad. En el Museo de la Capilla Real se encuentran la corona y el cetro de la reina, quien además dotó a la capilla de un importante grupo de cuadros de Sandro Botticelli, Dirk Boss, Roger van der Weyden y Hans Memling, entre otros, y muchas de sus pertenencias personales.